En el tutorial pasado te enseñé cómo crear un menú para así mostrarle al usuario por la consola algunas opciones y que él decida cuál escoger. Vamos a implementar ahora la primera opción de este menú, que es adicionar una familia a la base de conocimientos. Te voy a enseñar cómo adicionar una familia a esta base de conocimientos, pero que se mantenga en memoria, porque lo otro que se puede hacer es adicionarla en el archivo físico del disco y que persista. Y lo que estaríamos haciendo es escribiendo una instrucción en un archivo físico. Pero no, vamos a hacerlo en memoria porque así se resuelven la mayoría de los problemas que requieren este tipo de aproximación, como por ejemplo el ejemplo que te pongo ahora, que me venga a la mente es el factorial de un número. El factorial de 5 es 120 porque es 5 por 4 por 3. Pero si puedes saber que también el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. Y entonces para calcular el factorial de 5 tendríamos que calcular el factorial de 4. Y si ese factorial de 4 ya lo hubiéramos calculado ya y simplemente tendríamos que acceder a su valor, bueno, para eso es que se utiliza la inserción dentro de la base de conocimientos en memoria de datos. Bueno, para insertar un dato en la base de conocimiento tenemos que decir que lo que se va a insertar tiene que ser dinámico. En este caso queremos insertar una familia. La familia es estática porque la estamos poniendo en la base de conocimiento de forma manual. Bueno, vamos a decirle ahora que es dinámica con la palabra reservada dynamic. Y le pasamos entre paréntesis lo que queremos que sea dinámico. En este caso es familia. ¿Y cuántos parámetros tiene el hecho familia? Como puede observar, tiene un átomo y una lista. En total, dos parámetros. Por lo tanto, se pone así para denotar que familia tiene dos parámetros. Si quieres decir que otro hecho tenga tres parámetros, se le pone un 3 acá. Bueno, dicho esto, lo único que nos queda es decir que se inserte una familia cuando el usuario entre los datos. Antes de pasar a esa funcionalidad, para insertar una familia o un hecho cualquiera en la base de conocimientos se utiliza el assert. El assert que puedes utilizarlo de tres formas o de dos formas principales. Puedes utilizarlo assert donde te inserta el elemento o la estructura al final de la base de conocimientos, o sea, estaría poniéndolo aquí la nueva estructura o el nuevo hecho familia. Y assert z es lo mismo que assert, ejecuta las mismas funcionalidades. Ahora, assert a lo que dice es append y append al principio, o sea, insertar al principio. Por lo tanto, cuando utilizamos assert a, estamos poniendo al principio la instrucción. En este caso vamos a ponerlo al principio y vamos a decir que vamos a insertar una familia que tiene sus valores, valor 1 y valor 2. Pero esto en la realidad vamos a pasar aquí una estructura que hemos creado, por ejemplo, f, que esta estructura va a contener como tal la familia que queremos insertar con los datos correspondientes. Bien, esto lo hacemos de la siguiente forma. Creamos una regla que se llame adicionar, que no se le pase ningún parámetro, donde nos pida el nombre y lo leemos en la variable nombre. Este va a ser lo que se va a poner aquí en la estructura. En este caso, si ponemos Pedro, Pedro es lo que se va a poner acá. Luego de tener Pedro, lo que necesitamos es la lista de hijos o de familiares de Pedro o del nombre que haya escrito el usuario. Para ello, lo que se hace es preguntarle al usuario, decirle que te entre la cantidad de familiares que tiene, para tú así tener una cuota de la cantidad de elementos que vas a poner en la lista. Luego dices que vas a guardar lo que escriba el usuario como cantidad de familiares en la variable count y vas a llamar a un método auxiliar que te cree esa lista leyendo en cada una de las iteraciones hasta la cantidad de los familiares para así guardarlos, crear una estructura lista y devolverla en la variable f. Teniendo el nombre y la lista en la variable f, ya tenemos los dos componentes que necesitamos para crear nuestra estructura y persistirla en la base de conocimientos para su posterior uso. Esto lo hacemos diciendo que en la estructura fam ponemos familia con el nombre if y llamamos así al método assert familia. Aquí lo estamos insertando al final, para insertarlo al principio ponemos assert a.
Teniendo esto de esta manera, solamente tendríamos que verificar cómo está hecho crear familiares. Lo tengo hecho ya porque no repercute en un nuevo conocimiento de la serie ni nada. Es simplemente hacer una iteración con un caso base donde la lista esté vacía, devolver cero. O sea, cuando no sea cero, el valor pasado va a ser otro tipo de valor, que en este caso será el nombre del familiar. Vamos a persistirlo en la lista, que va a ser la lista solución. Entonces vamos a ir disminuyendo este valor temporal hasta que se vuelva a cero y llamamos recursivamente a el valor temporal incrementado y la lista resultante hasta el momento. Esencialmente, esto lo que va a hacer es, mientras que la cantidad de familiares no sea cero, bueno, usted va a ir insertando familiares en la lista a través de la lectura por consola de cada familiar y pasándoselo por parámetros o encabezando, mejor dicho, ese hijo en la lista. Bien, vamos a correr esta funcionalidad. Vamos a guardar, consultar, decimos menú, punto. Nos sale el menú y decimos que queremos adicionar una familia. Cuando apretamos uno nos sale la pregunta del nombre que corresponde a esta instrucción. Le ponemos acá Juan, punto. La cantidad de familiares que va a tener Juan van a ser 2. El primer familiar se va a llamar 1 y el segundo familiar se va a llamar 2. Esto es solo para que veas como ejemplo. Como tenemos dos familiares, él termina y persiste con assert a esto en la base de conocimientos. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, vamos a mostrar la lista de todos los familiares. Observa que en la base de conocimientos tenemos en total 9 familiares y vamos a ver cuánto nos muestra ahora. Son 8 porque hay uno repetido. Ejecutamos 4 y observa que nos pone 2 aquí y 1 aquí, significando que está en memoria la estructura o hecho que persistimos ahora mismo. Bueno, esto nos da una veracidad de lo que puede hacer el assert, en este caso A, y te recomiendo para su uso en los algoritmos que quieras hacer que tengan mediana complejidad, donde necesites crear temporalmente algún valor para persistirlo en la base de datos y luego utilizarlo.